Vamos a empezar con la parte de el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente variado, considerando que las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme se vieron en la sesión que está grabada de la semana pasada. Sí. Bueno, para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o variado y para obtener sus ecuaciones, lo que hacemos es partir de cosas que sabemos, ¿sí? Partir de cosas que nosotros conocemos. Vean, por ejemplo, lo que nosotros sabemos, y creo que lo hicimos, bueno, en las últimas sesiones que han estado grabadas, que estoy seguro que las han visto, ¿verdad? Hemos puesto un esquema que utilizamos. Por ejemplo, si nosotros tenemos la función de posición y queremos calcular la velocidad instantánea, y después, a partir de la velocidad instantánea, queremos calcular la aceleración, hay una operación que debemos realizar. ¿Cuál es? Para ir de la posición a la velocidad instantánea, ¿qué debemos de hacer? Deben de ver ese material. Tenemos que derivar respecto al tiempo. Si queremos calcular la aceleración a partir de la velocidad, también tenemos que hacer una derivación temporal. Al revés, ¿no? Si nosotros ahora tenemos la aceleración y queremos ir hacia la velocidad, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer es una integración, que digamos, en términos muy simplistas, es la operación contraria de la derivación, ¿sí? Y si nosotros a partir de la velocidad queremos calcular la posición, de nuevo tenemos que integrar respecto al tiempo, ¿no? Entonces, digamos, en este esquema, si nosotros vamos de izquierda a derecha, de posición a aceleración, tenemos que derivar. Si nosotros conocemos la aceleración y queremos ir hacia la velocidad y la posición, tenemos que integrar, ¿sí? Bien. Si no saben integrar, no se preocupen, porque hay un material ahí en la plataforma que dice que, ese sí, véanlo, ¿no? Dura 4 minutos y 3 de esos 4 minutos son de relleno, en donde se explica cómo integrar con GeoGebra, ¿no? A veces me dicen que se pueden integrar con Photomat. No, porque al menos en GeoGebra escriben la función que quieren integrar. Con Photomat solamente le toman la foto y no se enteran qué es lo que están integrando, ¿no? O sea, solo tienen algo y les da el resultado. Por ahí no es tan conveniente. Por lo menos en GeoGebra teclean la función que quieren integrar. Pueden escribir sus límites inferiores y superiores. Entonces hay que revisar ese material. Está en la plataforma. Bien, entonces, para que nosotros podamos llegar a las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado o acelerado, vamos a considerar un caso y después aplicar las operaciones que están aquí, ¿no? Entonces, vamos a considerar que el movimiento ya no tiene velocidad constante, como se hizo en la sesión anterior, ya no tiene velocidad constante. Aquí va a tener una aceleración diferente de cero. El caso más simple de una aceleración diferente de cero es que esa aceleración sea una constante, ¿sí? De hecho, a esa va a ser una constante, le voy a llamar A0, ¿sí? Va a ser una constante. Entonces, ese es el caso más simple en el cual ya existe una aceleración. Sí existe una aceleración, pero tampoco es tan complicada, ¿no? O sea, es una aceleración que no cambia, ¿sí? Ya. Bien, entonces, según las ecuaciones que ustedes también revisaron en ese último video, que ese sí lo debieron haber visto porque estaba antes del examen y les dije, hasta aquí viene el examen, ¿no? Teníamos algunas expresiones. Decíamos que, por ejemplo, la velocidad, ¿verdad? La velocidad era igual a la integral desde t0 hasta t, ¿de qué? De a, ¿verdad? De a, que depende del tiempo, diferencial del tiempo. Bueno, algo así. Más que la velocidad inicial, ¿sí? Caray. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Bien, entonces, aquí tenemos esa expresión.
Ahora, en esta expresión es donde vamos a poner la información de que la aceleración es constante, en esa expresión de la velocidad, ¿no? Entonces, pues vamos a integrar. Decimos que la velocidad es igual a la integral desde t0 hasta algún tiempo t. Ah, ojo, aquí le voy a poner t asterisco. Ese t asterisco no tiene un significado así como que demasiado complicado. Lo único que queremos hacer es, queremos cambiar de carácter o de símbolo, porque aquí estamos integrando y estos son mis límites de integración. No se puede utilizar el mismo símbolo como variable de integración que como límites de integración. Entonces digo, pues esa es otra t asterisco, es otra t. Entonces, pero resulta que la aceleración como función del tiempo, pues realmente es una constante diferencial de t asterisco más la velocidad inicial. ¿Bien? Entonces ahí lo único que hice fue utilizar que la aceleración era constante. En las constantes, en las integrales, igual que en las derivadas, cuando tenemos una constante que está multiplicando al resto de lo que voy a integrar, ¿qué hacemos con esa constante? Casi estoy seguro que lo saben, pero eso, ¿verdad? Lo ponemos fuera del signo de integración. Entonces, digamos, en el teorema de integración, dice así, si tienen una constante, si tienen la integral de una constante por una función, eso es igual a la constante por la integral de la función, ¿no? Pero sí, digamos, para aprendérnoslo es, ¿qué pasa? Sacamos la constante. Entonces, la velocidad es igual a la aceleración por la integral desde t0 hasta t de la diferencial de t asterisco más la velocidad inicial. ¿Sí? O sea, realmente no hicimos nada, solo sacamos la constante. Ahora, como dijimos, la integración y la diferenciación son operaciones contrarias. Entonces, ejemplos de operaciones contrarias hay varios, ¿no? Si ustedes tienen la raíz cuadrada de x cuadrada, ¿qué les da? La raíz cuadrada de x cuadrada, ¿qué les da? X. Si ustedes a una cantidad x la multiplican por 5 y la dividen entre 5, ¿cuánto les da? X, porque le están aplicando operaciones contrarias. ¿Están de acuerdo? Aquí pasa lo mismo, más o menos. La integración y la diferenciación son operaciones contrarias y se la están aplicando al tiempo. Entonces, podemos decir también de una manera relativamente práctica o simplista, ¿no? Que la integral con la diferenciación se van a simplificar y que lo que nos queda es igual a la aceleración por el tiempo asterisco desde t0 hasta t más la velocidad inicial. ¿Sí? Ojo, esta integral de que se cancelan eso, solo sucede cuando tenemos, en este caso, de t o de x. Si aquí tuvieran además una t, eso ya no se cumple. Pero cuando solamente tienen la integral y la diferencial, eso sí se puede. En otro caso, eso no es tan directo, ¿no? Aquí sí, porque solo tienen la integral y además tienen d, que significa diferencial. Entonces ahí se van a... ¿Vale? Ok, entonces, ¿ahora qué sigue? Pues vamos a evaluar primero en el límite superior y luego en el límite inferior. Y lo vamos a escribir como una resta, ¿no? Entonces vamos a hacer a0 que multiplica a t asterisco evaluada en el límite superior. Entonces, evaluada en el límite superior solamente es poner t. Menos t asterisco evaluada en el límite inferior, es decir, en t0. Ahí creo. Así, más v0. Y ya, esa es la expresión de la velocidad. La velocidad, de hecho la podemos poner aquí, la velocidad como función del tiempo es igual a 0, ¿verdad? La aceleración por el tiempo menos t0 más v0. Entonces ya calculamos la velocidad. A partir de la aceleración, calculamos la velocidad. Es esto, ¿no? Es esta parte del diagrama.
Bien. Hasta ahí, pues no hemos hecho prácticamente nada, ¿no? Solo hicimos la deducción de la velocidad. Bien. Utilizando esa expresión de la velocidad, ahora vamos a encontrar la posición. La posición, por ahí también tenemos, ¿no? ¿Cómo escribimos la posición? Como una integral. ¿Sería X por el tiempo? No, ojo, esto, bueno, sí está bien, pero esto no se lee X por el tiempo. Aquí lo que estamos diciendo es que X depende del tiempo. Entonces, la forma de leerlo sería, ponemos X de T, ¿sí? X de T, ajá, Es igual a X es igual a la integral, bueno, a X0, ajá, más la integral más la integral, sí, desde 0 desde T0 a T. hasta T, ¿sí? ¿De qué? Y V por el V del tiempo. V de T, ¿sí? De Dt, así. ¿Ve? Entonces, ahí está, ¿no? Nuevamente voy a cambiar aquí a que sea asterisco para que no tenga el mismo símbolo aquí, aquí y aquí, ¿no? O sea, para que no tenga como variable de integración y como límite superior de mi integral. Pero aquí yo ya sé cuánto vale la velocidad como función del tiempo, entonces eso es lo que voy a utilizar. El x0 lo voy a dejar ahí, x0 más la integral desde t0 hasta t de la velocidad, ¿no? Entonces sería, y ya la calculé, vean, aquí esta velocidad es esta que acabamos de calcular, ¿sí? Entonces la ponemos ahí. Entonces sería la aceleración 0 por el tiempo menos t0, así, más la velocidad inicial, y todo eso va multiplicado por dt. Este tiene que ser asterisco y este tiene que ser asterisco. El t0 no es asterisco porque ese valor ya es una constante, ¿sí? Es como, por ejemplo, es el tiempo inicial, que puede ser 0, puede ser 1, dependiendo del problema, pero esa es una constante. Y ya, ¿no? Hasta ahí. Bueno, eso ya sea un poquito más feo, ¿no? Pero vamos a hacer lo que se vea un poco más agradable. ¿Qué haremos primero? Pues lo que hacemos es, yo creo que separar, ¿no? Déjenme ver. Esto sería igual a x0 más... Aquí tenemos dos términos. Bueno, tenemos tres términos, pero digamos, tenemos este término y este otro término. Cuando tenemos la integral, vean, esta es la integral de una suma, porque estos dos se están sumando. La integral de una suma es igual a la suma de las integrales, ¿sí? Entonces, la integral de una suma va a ser igual a la suma de las integrales. Por tanto, me va a quedar la integral desde t0 hasta t de a0 por t asterisco menos t0 diferencial de t asterisco más, así más la integral de ¿qué? Desde t0 hasta t, ¿de quién? ¿Fuerte? Ok, de t asterisco, pero ¿qué me falta? V0. Es decir, a cada uno de los términos, a este término y a este término, les separé a cada uno su símbolo de integral y su símbolo de diferencial. Y es eso, la integral de una suma es igual a la suma de las integrales. ¿Sí? Y ya. Entonces, pues, aquí hay una parte que está más o menos fácil, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Nos saltamos mucho o lo hacemos paso a paso? No lo sé. Es que no sé si hacerlo paso a paso tenga significado si les cuesta trabajo la parte de la integración. ¿Qué hacemos? ¿Paso a paso? Bueno. Entonces, nuevamente, ¿esta cantidad cómo es? Constante. ¿Y esta? ¿Qué hacemos con las constantes? Ok. Entonces, decimos que esto es igual a x0 más a 0 integral desde t0 hasta t
t asterisco menos t0, diferencial de t asterisco, más, ¿esto cómo sería? v0, desde t0 hasta t, ¿verdad? Diferencial de t, asterisco. ¿Ya? Ok. Y ya, hasta ahí vamos más o menos, ¿no? Ahora vamos a, Este es el término que espero que se acuerden de álgebra, ¿eh? Vamos a ver. Este término me va a quedar como x0. Este solo lo voy arrastrando. Después aquí va a quedar más a0. Y esto voy a, de nuevo, aquí, como aquí tengo la integral de una resta, eso va a ser la resta de las integrales. ¿Sí? La integral de una resta es la resta de las integrales. Así como la integral de una suma era la suma de las integrales, pues la integral de una resta es eso. Aquí me va a quedar t asterisco, desde t0 hasta t, diferencial de t, menos, menos, y vean que este a0 está multiplicando a todo. Entonces, aquí abajo tiene que aparecer a0 integral desde t0 hasta t de t0, diferencial de t asterisco, más v0. Aquí, ¿esto a qué es igual? Esa ya la calculamos hace rato. ¿Le subimos? A ver, ¿en dónde está? ¿En dónde está? ¿Qué pasó? ¿Cuánto dio? Vamos a aplicar lo que dijimos, ¿no? Decimos que aquí y solamente nos va a quedar t, ¿verdad? Y la tenemos que evaluar en el límite inferior y en el límite superior, ¿no? Ok, eso lo vamos a hacer en el siguiente paso. Aquí entonces me va a quedar, no, en este paso, ¿verdad? Sería solamente, solamente me queda t asterisco y me falta evaluarla desde el tiempo inicial hasta t. ¿Sí? Es lo mismo que hicimos aquí arriba, vean. Aquí estaba así y me quedó t asterisco evaluada en el límite superior y el límite inferior. Es exactamente la misma integral. Nada más multiplicada por otra cosa. Bien, ok. Aquí me va a quedar esta x0 más a0. Y aquí, aquí me falta el asterisco. Aquí es t. Bueno, ¿ustedes recuerdan esta? Esa que era igual. Ajá, ¿qué más? Ajá, la integral, la que era igual. Es eso, ¿verdad? Esta es x cuadrada sobre 2. Porque ahí tenemos x a la primera potencia, le sumamos una potencia y la dividimos entre 2. Bueno, ahí le falta más c, ¿no? Aquí le falta más c, pero la c ya no se pone cuando tenemos límites de integración. Pero ok, entonces, recordando esto, ¿no? Aquí sí lleva c. Recordando esto, ¿cómo me quedaría esta integral? T asterisco al cuadrado, ¿qué más? Sobre 2. Y ya, desde t0 hasta t, ¿sí? Menos, aquí sería a0. Esta cantidad también es una constante, de manera que la voy a poner aquí afuera. Desde t0 hasta t, diferencial de t asterisco, más v0, y aquí voy a evaluar. Voy a decir, este t asterisco lo evalúo en t, solamente este, menos este t asterisco evaluado en t0. Esto es t0, así. ¿Sí? Ok, ahora vamos aquí. Esto sería x0 más la a0. Y ahora, bueno, el a0 lo vamos a poner aquí sobre 2. Este 2 lo puedo poner acá, no pasa nada. O sea, solo puedo cambiar la posición del denominador. Y aquí me va a quedar por t asterisco al cuadrado evaluado en t. ¿Qué me queda?
t cuadrada. Después, menos, ¿qué? Fuerte. T0, ¿qué? Al cuadrado. Y ya. Ok, ahora sería menos A0 por T0. ¿Y aquí qué pasa? Esto aquí es igual. Entonces, me queda T asterisco evaluado desde T0 hasta T más, y ese término, ese ya no le hacemos nada. Entonces, este lo copiamos y lo ponemos aquí. ¿Sí vamos bien? Entonces, ya todas las integramos, ya nada más, ¿qué nos falta? Evaluar este T asterisco. En el límite superior y en el límite inferior, ¿no? Y ya, entonces, vamos a hacerlo. Así, lo voy a poner, esto lo voy a copiar porque queda igualito, así. Esto me queda igualito. Después, aquí voy a aprovechar que ya lo tengo aquí escrito, vean. Así. ¿Por qué? Pues porque tengo que evaluar T asterisco en T y le tengo que restar la evaluación en T0, que es esto que está aquí. ¿Sí? Más. No es cierto. Es más, pues ya hay que copiarlo, ¿verdad? Así. Ahí está. Y ya, casi queda. Bien. Ahora, híjole, hay que hacer un poquitito de álgebra, de verdad un poquito de álgebra. Entonces esto me quedaría x0 más a0 sobre 2 por t cuadrada, ¿sí? Después, vean que este a0 sobre 2 está multiplicando a este, pero también está multiplicando a este. Aquí ya lo pusimos multiplicando al primer término. ¿Cómo quedaría lo que sigue? Fuerte. Menos, así es, menos que A0 por T0 cuadrado, ¿qué más? Sobre 2, así es. Después, aquí ayúdenme también. Fuerte. Si no nos escuchan en el video y los alumnos no van a ver que ustedes son bien buenos. A0, ¿sí? T0 por T, ¿sí? ¿Qué más? Menos y menos, más, ¿qué más? ¿Ok? Entonces queda T0 cuadrado, ¿verdad? Más el último término, pero ese ya está ahí, entonces solo lo vamos a copiar. Entonces, este lo vamos a poner aquí. Así nos queda. Vean, aquí tenemos términos que son parecidos, ¿verdad? Términos que son comunes. Aquí tenemos este término y tenemos este término. ¿Sí están de acuerdo? ¿En qué son diferentes? Este, en relación a que tenemos aquí, ¿cómo es? Bueno, si es positivo, claro, eso también. ¿Pero qué más? Este es el doble de este, o al revés. Este es la mitad del que tenemos aquí. ¿Está de acuerdo? Entonces, si a algo, y aparte lo que dijeron, uno es positivo y otro es negativo, de manera que al juntarlos se van a restar, ¿no? Entonces, si a este le restamos su mitad, ¿qué nos queda? Un medio, positivo o negativo. Positivo, ¿sí están de acuerdo todos? Vale. Entonces, no se les olvide y lo vamos a llevar a la siguiente página. Ahí está. Aquí. ¿Vale? Entonces, aquí está, pero como ya simplificamos, podemos decir, este ya no va, pero el medio que quedaba era positivo, ¿sí? Bien. Ahí. Entonces, ahora voy a decir, bueno, pero tengo algunas cosas en común. Tengo el A0 sobre 2, el A0 sobre 2, y aquí tengo el A0. Cuando tenemos eso, lo podemos unir. ¿Cómo le llamamos cuando lo unimos? ¿Qué hacemos? ¿Fuerte? Cuando tenemos una cantidad común en varios términos y queremos agruparlos. ¿Cómo? Factorizamos, ¿verdad? Vamos a factorizar. Entonces vamos a factorizar
Y voy a decir, bueno, esto es igual a x0 más a0 sobre 2. Ojo, en el último no está el 2, pero yo lo quiero poner, ¿no? Entonces aquí me va a quedar t cuadrada, ¿no? ¿Sí? Después, el que sigue lo voy a poner aquí. Menos 2. No, ya no lleva la 0. 2 t0 por t. ¿Por qué agregué un 2? Porque este 2 con este 2, ¿qué les va a pasar? Y entonces solamente me va a quedar este término. ¿Sí? Ahí está. No, mejor sí que sí. No. Ya. Y agregamos el último término. ¿Cómo quedaría? Vean, puse este y puse este. ¿El otro cómo queda? ¿Más qué? Fuerte. No. El otro que quiero unir es este. T0 al cuadrado, ¿verdad? Y ya. Más V0 por T menos T0. Y ya. Qué sofocón, ¿no? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Seguros? ¡Ay, cómo! Rompe mi corazón cada vez que... Sí, eso pasa muy seguido. Por eso hasta ya me da miedo preguntarles 2 veces, ¿no? Porque primero es en sí, para salir del paso, ¿no? Ya después se sincera, me dice, no, la verdad. Bueno, lo que estamos haciendo solo es álgebra. Sí integramos, pero la integración fue un paso. Lo demás que hemos estado haciendo es álgebra. Y álgebra de esa que nos enseñaron entre la secundaria y la prepa, ¿no? Entonces, hay que repasar. Los químicos son muy buenos en matemáticas. Muchas personas entran a química, porque piensan que me voy a librar de las matemáticas, cuando realmente los químicos son muy buenos en matemáticas. Entonces, si entraron con esa idea de que me voy a química para no estudiar matemáticas, no, estamos un poquito equivocados. Bien, entonces, pero fíjense en esto que está aquí. Eso es de la forma a cuadrada menos 2ab más b cuadrada. Y eso se puede factorizar como a menos b al cuadrado. Lo que tenemos ahí es un trinomio cuadrado perfecto que se factoriza como como un polinomio al cuadrado. Perdón, un binomio al cuadrado. Sí, es eso. Entonces, eso es lo que vamos a utilizar. Entonces nos va a quedar, esto es igual a x0 más a0 sobre 2. Y lo vamos a factorizar. ¿Cómo me quedaría la factorización? T menos T0 al cuadrado. Más V0 por T menos T0. Y ya. Entonces, esa es la expresión de la posición. Esa sería X como función del tiempo. Esa es a la que queríamos llegar. Hasta ahí, ¿no? Y ya después viene una simplificación de esa expresión y de la otra expresión que obtuvimos. Entonces, supongamos que ustedes van al laboratorio, ¿no? Es más, no necesitan ir al laboratorio. Supongamos que tenemos acceso a la planta, ni siquiera a la planta alta, a la azotea de este edificio, ¿no? Y nos subimos al edificio. Y entonces quieren calcular el tiempo que tarda un objeto en caer desde la azotea del edificio hasta abajo, ¿no? Hasta el suelo. O tal vez quieren ver cuánto tarda en caer el primer piso, ¿no? Entonces, ¿qué necesitan para eso? Bueno, para empezar, algo que dejar caer, ¿no? Entonces, supongamos que es una pelota, ¿no? Porque, ¿qué tal si están dos novios ahí y ya no se quieren tanto y uno, no? Entonces, supongamos que tienen una pelota, ¿no? Y la van a dejar caer. Además de la pelota, ¿qué necesitan para saber cuánto tiempo cayó? ¿Un cronómetro? Un cronómetro. ¿Están de acuerdo? El cronómetro les va a decir cuánto tiempo tardó en recorrer la distancia que ustedes consideren.
Ese cronómetro, ustedes lo pueden haber iniciado. Es más, ustedes pueden llegar de casa. De hecho, no sé si han visto. De hecho, no tengo ni idea si alguna vez han abierto el cronómetro de su celular. ¿Sí lo han abierto? Sí. Y lo han cerrado. Y lo han vuelto a abrir. Y de repente ya tiene el tiempo que guardaron desde hace quién sabe cuánto. Es decir, que el cronómetro ya pudo haber estado iniciado. Eso significa que eso no afecta a la medición, porque si empieza a contar desde el 1, por ejemplo, si antes lo dejaron en un segundo, pues después solamente tienen que considerar que el tiempo inicial no es 0, sino es un segundo. ¿Están de acuerdo? Eso no afecta en nada. Pero lo más común, si vas a empezar a hacer una medición, ¿qué sería si lo que quieres es medir cuánto tiempo tarda en recorrer cierta distancia un objeto? ¿Qué haces con tu cronómetro? Fuerte. Lo paras, o sea, lo haces que se ponga en ceros. ¿Estás de acuerdo? Entonces, eso es generalmente lo que uno hace cuando va a generar un experimento. Es decir, si depende de mí el tiempo inicial, entonces el tiempo inicial hago que sea 0. ¿Están de acuerdo? O sea, eso ustedes lo pueden hacer con su cronómetro. Entonces, si depende de nosotros, en nuestra ecuación vamos a decir, bueno, nosotros vamos a hacer que el tiempo inicial sea 0. Y vamos a ver cómo se escriben nuestras ecuaciones. Entonces me voy a traer la otra ecuación. ¿Dónde estás? Aquí está. Esta ecuación. Esta me la llevo. Y la vamos a poner aquí. Aquí. ¿Vale? Y vamos a utilizar eso de que el tiempo inicial... ¿Por qué lo hacemos así? ¿Por qué seleccionamos que el tiempo sea 0? Que el tiempo inicial sea 0. Porque es más fácil, pero ¿por qué lo hacemos? Porque depende de nosotros, depende de nosotros saber dónde iniciamos el tiempo. En un experimento depende de ustedes. Entonces, la respuesta tal vez es un poquito grosera, pero ¿por qué lo hacemos? Porque podemos hacerlo, y ahora sí, porque podemos hacerlo, y la consecuencia va a ser que nuestros cálculos sean más fáciles. Y ahorita van a ver por qué. Si tomamos que el tiempo inicial es 0, pues entonces la velocidad me queda simplemente como la aceleración 0 por el tiempo más la velocidad inicial. Y que la posición es igual a la posición inicial más la aceleración sobre 2 multiplicada por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por el tiempo. Pregunta, ¿estas dos expresiones se ven más simples que estas de acá arriba? ¿No? ¿O se ven iguales? ¿No? Entonces, matemáticamente son un poquito más simples esas ecuaciones, ¿no? Estas ecuaciones más la ecuación o mejor dicho, la condición que pusimos al principio para empezar a hacer esto, dijimos que la aceleración era constante. Estas tres ecuaciones son las que describen cómo se mueve un objeto, ¿verdad? Bajo lo que conocemos como el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o variado, ¿no? Decimos que es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado porque la aceleración es constante. Entonces, si ustedes quisieran resolver un problema de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o variado, estas son las ecuaciones que tenemos que utilizar. Hay otras ecuaciones que salen de manipular entre ellas, de mezclar, por ejemplo, de que aquí despejen el tiempo y de que ese tiempo lo pongan acá, y entonces le sale una relación entre la velocidad y la posición. Claro que se puede, y también son útiles. Pero yo soy de la idea de que mientras menos ecuaciones tengamos, menos nos confundimos. Porque después de tantas ecuaciones que tienen para calcular cada cosa, ya no saben cuál usar. Entonces mejor poquitas y vemos dónde usamos toda la información. Si ustedes saben manejar estas tres, es más, estas tres, pero una como es constante. Esta es constante. Entonces, solo tenemos dos ecuaciones. Y con esas dos ecuaciones deben ser suficientes para que nosotros resolvamos
todos los problemas de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o variado. ¿Hasta aquí preguntas? ¿Seguros? ¿Sí? No. O sea, la integración fue para llegar a esto. Sí. Para saber de dónde vienen, porque al menos una vez en la vida tenemos que saber de dónde vienen las cosas. Ya después las usamos, ¿no? O sea, ya después las usamos, pero sabemos de dónde vienen. Pues esas ecuaciones no es que nos las pongan así, porque en algún libro bíblico de física dice que esas son y no se cuestionan. No. Sabemos de dónde vienen, ¿no? Estas no tienen como un origen así como superior, mágico. No, vienen de una integral. O sea, vienen de una integral. Ok, después resulta que estas ecuaciones se convierten en otras si le cambiamos de nombre a las... Bueno, si cambiamos de símbolos. Vamos a ver. Vamos a cambiar de símbolos un poquito. Vamos a decir, supongamos que... bueno, es que además puse X, pero cuando nosotros hablamos del eje X, deberíamos de pensar que es una línea recta, pero cuando nos ponen eje X, ustedes, a ver, dibujen con la mano el eje X. No, así, en el aire. A ver, muevan su mano así, todavía muévela más exagerado, así. ¿Sí estás de acuerdo? A ver, mueve la mano. ¿Este es el eje X para todos? ¿Sí? Ni la viste. A ver, dibuja el eje X, ahí está. ¿Sí ese es el eje X para todos? Porque pensamos que el eje X tiene que ser horizontal, ¿no? Si les pongo, a ver, yo les digo, ahora dibujen el eje Y. En vertical, no sé por qué siempre tenemos yo puedo dibujar el eje X vertical y no pasa nada. Pero no sé por qué tenemos eso. Es que desde la secundaria nos dijeron el eje X va abajo y el eje Y va vertical, ¿no? ¿Quién sabe por qué? Entonces, como tenemos esa concepción, les voy a cambiar de letra y seguramente van a saber lo que significa. Entonces vamos a decir, ok, ahora esta va a ser la velocidad en Y es igual a A0. Pero A0, bueno, para empezar voy a cambiar a X, la voy a cambiar por y a la aceleración la voy a cambiar por otra constante, por una constante que conocemos y que le vamos a llamar G. Entonces vamos a decir que esto es igual a G por T más la velocidad 0 en Y, y que aquí en lugar de X voy a poner Y, es igual a Y0 más G por T cuadrada sobre 2 más la velocidad 0 en Y por T. Entonces, bueno, aquí sería más, bueno, y aquí diríamos que A es igual a G, y esto es igual a, bueno, lo voy a poner así, menos 9.81 metros segundo cuadrado. ¿Les recuerda algo ese numerito? Es la aceleración de la gravedad, ¿verdad? Si hablamos de la aceleración de la gravedad, y en lugar de X utilizamos Y, estamos hablando de que un objeto se mueve ¿en qué dirección? Vertical. Y que además se mueve bajo la acción de ¿qué? De la gravedad. ¿Ven cómo solo cambiando unas letras ya dice muchas cosas para nosotros? Eso porque resulta que el movimiento que se describe con estas ecuaciones, a las que nosotros las bautizamos como las ecuaciones de, pues le podemos poner dos nombres, ¿no? Puede ser, a esto le llaman caída libre, ¿no? A estas ecuaciones también a veces le dicen, bueno, esto sirve para el tiro vertical. ¿Sí? Estas ecuaciones, pregunta, ¿hicimos algo especial para ellas? Pues solo sustituir algunos valores, ¿no? Pero si se dan cuenta, tienen el mismo origen que las de arriba. Eso porque la caída libre y el tiro vertical son un ejemplo de movimiento rectilíneo uniformemente variado o acelerado. ¿Sí? No es algo nuevo, la caída libre no es un tema súper diferente, no. Es un caso especial del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o variado. ¿Sí? Entonces, si anotamos abajo además las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme que vimos en el otro video, aquí están, déjenme, les voy a escribir. En el otro, la aceleración era 0
la velocidad era una constante y la posición era, ay, caray, la posición era la velocidad inicial por el tiempo más la posición inicial. Esto era de movimiento rectilíneo uniforme. Si entendemos estas 6 ecuaciones, que realmente solo son 3, porque estas 3 son las mismas de arriba con otras letras. Si entendemos esas 6 ecuaciones, pues ya pasaron con 10 la segunda unidad. ¿Sí se entendieron? Ahora lo importante es aplicarlas, ¿no? Bien. ¿Hasta aquí dudas, preguntas? ¿No? Bien. Vamos a... Entonces, ya dijimos, ¿no? ¿Qué tipo de movimiento es? Por tanto, estas son las ecuaciones que tenemos que utilizar. Entonces, para no hacernos tantas bolas, voy a borrar aquí algunas cosas. Ya sabemos que esto es así. Esta no la usamos porque la velocidad es 0. Y ahora hay que empezar a poner aquí la información que conocemos. Para empezar, tenemos que tener 2 ecuaciones. Una por cada animal, ¿no? Entonces, ¿por qué animal empezamos? ¿Por la tortuga? Es que de este lado dijeron tortuga. No sé, ¿tú dijiste liebre? Ok. Entonces, para el caso de la tortuga, la tortuga va a tener una velocidad inicial. ¿Cuál es la velocidad? ¿Cuál es la rapidez de la tortuga? 0.2 metros por segundo. ¿Sí están de acuerdo? Ok. Después, la velocidad, aquí también la repetimos, ¿verdad? 0.2. Ay, caray. Vamos a mover. Metros por segundo por el tiempo, más la posición inicial. Si ambos salieron del mismo punto, ¿cuál sería su posición inicial? ¿Vale? 0, ¿verdad? Porque si consideramos que el inicio de la meta el inicio de la pista es el origen de nuestro sistema de coordenadas, entonces el punto de salida es el origen. Por tanto, la posición inicial es 0. Ok. Hasta ahí. Entonces, eso es lo que tiene que ver con la tortuga. Ahora vamos a poner a la liebre. Es muy parecido, ¿no? Liebre. Ok. Entonces, para la liebre, ayúdenme. Bueno, aquí antes voy a poner VT de la tortuga, ¿no? Bueno, es que T mayúscula, ok, V y X, T, ¿sí? La posición de la tortuga y la velocidad de la tortuga. Entonces, ahora ayúdenme a escribir, sería velocidad L. ¿A qué sería igual? 8 metros segundo, ok. Y la posición de la liebre, ¿a qué sería igual? Ay, caray, esa L. Y la velocidad y la posición inicial igual es 0. ¿Están de acuerdo? Bien. Ok. Salieron al mismo tiempo. Entonces, ¿qué más podemos decir? ¿Será tan simple el problema o será que tenemos que hacer algo más, un poco más de razonamiento? Entonces, para eso voy a utilizar una línea recta para representar el kilómetro, ¿no? Entonces, digamos, así va a ser 1 kilómetro. Vamos a ponerlo, gordito, ¿no? Ahí está. Así, más gordito. Así. Entonces, ahí tenemos la pista en la que va a correr la liebre y la tortuga. En este punto, pues es x0, ¿verdad? Y después, ¿qué ocurre? ¿Ande? Después se mueve, ajá, y después se para la liebre. ¿En dónde se paró? A 800 metros, ¿verdad? Entonces vamos a decir, es que la liebre
llegó, digamos, por aquí, ¿no? Por aquí así. Llegó aquí a 800 metros. Ahí se detuvo la liebre. Ok, entonces, la tortuga, ¿en dónde estaba cuando la liebre se detuvo ahí? Los 200 metros. ¿Mandé? De los 200 metros. ¿Segura? Sí, porque sí, a los 20 metros. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Posiblemente tenga razón, recuérdame tu nombre. Posiblemente Saraí, ¿con H o sin H? Posiblemente Saraí tenga razón, ¿no? Pero yo por las dudas lo calculo. Entonces vamos a calcularlo. De aquí, ¿verdad? De aquí decimos, ok, la posición de la liebre es en 800 metros, ¿verdad? La pregunta es, si llevaba una velocidad de 8 metros por segundo, ¿cuánto tiempo tardó en llegar ahí? Entonces, eso va a ser igual a 800 metros, 800 metros, dividido por, no, eso quedó muy feo, a ver, así, metros, bueno, no quedó mejor, ¿verdad? Pero, para que no digan que no lo intenté, 8 metros segundo. Entonces, ¿cuánto es? 100 segundos, ¿verdad? Ese es el tiempo que tardó en llegar ahí la liebre. Es el mismo tiempo que estuvo caminando la tortuga. Bueno, corriendo la tortuga a su velocidad, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué distancia recorrió la tortuga? Pues tenemos que multiplicar ese tiempo por la velocidad de la tortuga, ¿no? Entonces vamos a decir, la posición de la tortuga es igual a 0.2 metros segundo por el tiempo que son 100 segundos. Y Saraí sin H sí tuvo razón. ¿Cuánto es? 20 metros. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces, es normal, bueno, no sé si sea normal que la liebre sea así como tan gandalla, ¿no? Pero pues sí, si de repente llevas 780 metros de ventaja, sí algo te debe de generar, ¿no? Pues, te vas a tomar agua y regresas. De todas formas, la tortuga se va a tardar mucho. Es decir, para que avance otros 20 metros, tienen que pasar otra vez 100 minutos. No, perdón, 100 segundos, ¿verdad? Y para que avance otros, o sea, ¿cuánto se va a tardar? Entonces, sí es como que normal pensar que puedes echar la flojera, ¿no? Entonces, la pregunta es, bueno, ya sabemos, cuando la liebre está en 800 metros, la tortuga está en 20 metros. Ahora, ¿cuánto todavía puede dejar la liebre? Si la liebre está ahí acostada en 800 metros, ¿cuánto puede dejar que se acerque la tortuga para que todavía le alcance a cruzar la meta casi al mismo tiempo que la tortuga? Posiblemente un instante antes. ¿Cómo sabemos eso? ¿Qué tan cerca tiene que estar la tortuga de la meta? O tal vez en tiempo, ¿verdad? O sea, ¿durante cuánto tiempo la liebre puede hacerse tonta? ¿Cómo hacemos eso? Tendrá que calcular cuánto tiempo se va a tardar en recorrer los 200 metros que le faltan y luego ver cuánto se va a tardar la tortuga. Bueno, ¿en cuánto tiempo va a recorrer la tortuga? No, vas bien. La primera parte. A ver. No, a ver, termina la idea. Ok, bien. Creo que lo que quiso decir Saraí es que, bueno, la primera parte creo que no nos es tan útil. Porque la primera parte, Saraí nos dice que hay que saber cuánto tiempo le restaría a bueno, tal vez sí nos es útil. A la liebre recorrer, ¿no?
lo que, bueno, sí, tal vez sí sería útil. Los 200 metros que le faltan. Pues calcúlenlo. Son 25 segundos. Ok, entonces, digamos, la liebre recorre estos últimos, digamos, el tiempo de la liebre es de 25 segundos, ¿ok? Ujú. Ok, ahora ya sabemos cuánto tardaría en llegar ahí la liebre. Ahora, Hay que ver cuánto tiempo tarda, bueno, más bien cuántos metros recorre la tortuga en 25 segundos. ¿cuántos metros recorre la... Ah, ¿sí entendieron? Es decir, la tortuga, lo que nos preocupa es que casi lleguen al mismo tiempo. Por tanto, la liebre no debe demorar más de 25 segundos, porque si la tortuga a su velocidad está muy cerca, entonces puede ganarle, ¿no? Entonces, ¿desde dónde puede empezar a recorrer la tortuga? Es decir, la tortuga estaba por aquí por 20 metros, ¿no? Y después la tortuga va a estar aquí a una distancia, ¿verdad? Que no sabemos cuánto es, pero lo vamos a llamar X. ¿Sí? Esa distancia también la va a recorrer a los 25 segundos, ¿no? Entonces, ¿cómo la calculamos? ¿Qué distancia recorre la tortuga en 25 segundos? O sea que es igual. 5 metros. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, si la liebre empieza a correr cuando a la tortuga le falten 5 metros, ¿qué va a pasar? Llegan al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, lo que tiene que suceder es que la posición que debe de tener la tortuga para que... Bueno, vamos a ver. Esto es la distancia que recorre. La posición sería... Sí, esto no es la posición. Más bien, esta es la distancia que recorre, ¿no? La tortuga. Digamos, D. Ay, caray. D. La posición de la tortuga serían 995 metros, ¿verdad? O sea, esa sería la posición que tendría que tener la tortuga para que llegaran al mismo tiempo. ¿Qué tendríamos que agregarle aquí o que cambiar aquí para que ganara la liebre? ¿Mandé? Bueno, claro, si empieza, bueno, eso puede ser, pero si empieza, ¿un qué? O sea, ¿qué le quitamos un qué? ¿Un segundo? ¿Pero por qué un segundo? Bueno, ¿están de acuerdo que si le quitamos así, ¿no? Eso que voy a hacer, tal vez, bueno, no, ese está bien. Así. Si decimos, si empieza a correr la liebre cuando está ahí, pues van a llegar al mismo tiempo, ¿no? Si la hacemos así, ¿quién va a ganar? La liebre, ¿no? Entonces dirían, le restamos 1 metro y ya quedó, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Pero no es así. Sí, los estoy engañando. O bueno, sí llegaría antes la liebre, pero no sería la solución. Porque si le hago así, ¿quién ganaría? Seguiría ganando la liebre, ¿verdad? Entonces, ¿esta es la respuesta? No había una distancia, ¿no? Lo sigo engañando, ¿verdad? Esta no es la solución. Porque podría ser así. Ay, caray. Podría ser así, ¿y quién gana? La liebre. Entonces, ¿esta es la solución? Sí. No.
No. Porque yo podría agregarle un 1 y sigue ganando la liebre. Le podría agregar un 9 y sigue ganando la liebre. Un 1 o un 9 y sigue ganando la liebre. Entonces, ¿cómo represento todo eso? Pues digo, ok, a ver, era 995 y con que este sea menor, ya se cumplen todos esos que podrían ser solución. Entonces, la solución es que la tortuga tiene que estar a una distancia menor de 995. Y ya nos quitamos de problemas. No sabemos si está por medio metro, por una décima de metro. Entonces, esta sería la solución. ¿No? Ok. Entonces, a ver, ¿por qué los logré engañar más de 2 veces? Porque confían en el profesor. No confían en el profesor. Bueno, más o menos, ¿no? Cuestionen todo lo que les decimos. Pregunten, ¿no? Entonces, sí hay que confiar, pero no ciegamente. A ver, copien ese problema y ahorita lo razonamos, ¿no? Es un vehículo, cohete, ajá. Un décimo de la velocidad de la luz. ¿Alguien sabe cuál es la velocidad de la luz? Bueno, ese es el valor aproximado, ¿no? Pero, ¿cuál es el valor de...? Bueno, es 2.99. Ese es el valor aproximado de la velocidad de la luz. Perdón, es que dice ahí 3, pero 3 es el redondeo. Hijo, me troleé yo solito, ¿verdad? Estoy acostumbrado a que me troleen los estudiantes, pero es más fácil cuando lo haces tú mismo. Ok. Bien, entonces voy a poner pausa en lo que nos está diciendo que ¿qué tipo de movimiento es? Uniformemente acelerado, porque dice que tiene una aceleración constante. O sea, eso ya nos dice qué ecuaciones tenemos que resolver. Entonces, nos regresamos a las ecuaciones que tenemos, ¿verdad? Nos vamos a regresar a las ecuaciones que tenemos y las voy a copiar, ¿no? Aquí. Y me las llevo. Podría utilizar la de caída libre, pero nadie está hablando de que el cohete esté en caída libre, ¿no? O sea, la aceleración es muy parecida a la de la gravedad, pero no dice que esté cayendo, que esté haciendo, solo se está moviendo a esa aceleración, ¿no? Entonces me las llevo y las vamos a poner aquí. Así. Entonces vamos a utilizar la información que tenemos y vamos a expresarla en nuestras ecuaciones. Bien, entonces, ¿de cuánto es la aceleración? 9.8 metros segundo cuadrado. El tiempo, pues de eso no, porque es una variable, entonces esa la vamos a poner, el tiempo. Después nos dice que ¿cuál es su velocidad inicial? 0. Entonces ya no la ponemos. Entonces nuestra ecuación de velocidad queda así. ¿Sí están de acuerdo? Después, la de posición, vamos a ver. ¿Cuál es la posición inicial? ¿Por qué? Porque parte del reposo. Bueno, pero porque parta del reposo solo significa que la velocidad es 0. ¿No han visto el otro material que les dije de que se hablaba del sistema de coordenadas, Ahí dice que nosotros podemos elegir el sistema de coordenadas conforme más nos convenga en el sentido de las matemáticas, es decir, que las matemáticas sean lo más simple posibles. Entonces, porque podemos, si fijamos el origen cuando parte el reposo. Entonces, sí, esta va a ser 0. ¿Por qué? Porque lo que hicimos fue poner el origen del sistema de coordenadas en donde se empezó a mover el objeto. ¿Por qué lo hacemos? Porque podemos. Sí. Bueno, ojo, que ese no puede ser su argumento toda la vida. Sí. Si de repente tienen que justificar. O sea, a veces sí lo pueden utilizar, pero hay veces que no se puede. A veces el problema te dice dónde está el sistema de coordenadas. Entonces, ok. Y aquí, este último término también lo iguala a 0 porque dijimos que la velocidad inicial era 0.
Entonces, este es 0. Entonces, considerando eso, ¿cuánto me queda en esta parte? 9.8 metros, segundo cuadrado, t cuadrado, y todo esto entre 2. Y a esta, pues, la podemos poner, ¿no? Nada más para que no se quede ahí sola. 9.8 metros, segundo cuadrado. Ahí está. Entonces tenemos esa información. Después nos dice, si arranca el reposo, que eso ya lo consideramos, nos dice, ¿qué tanto le tomará adquirir una velocidad de 1/10 de la velocidad de la luz? Entonces, para empezar, vamos a calcular cuánto es 1/10 de la velocidad de la luz. Eso es súper fácil, porque vean, aquí dice que la velocidad de la luz, a la que le vamos a poner c, es igual a 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Vamos a ver, ¿cuál es 1/10 de 100? 10, ¿están de acuerdo? ¿Cuánto es 1/10 de 1000? 100. Es decir, dividen eso entre 10. Es lo que vamos a hacer aquí. Entonces, 1/10 de la velocidad de la luz es la velocidad de la luz entre 10. Entonces, aquí vean que está 10 a la 8 y aquí está 10 a la 1. De manera que esto es 3 por 10 a la 7 metros por segundo. ¿Sí o no? Eso es 1/10 de la velocidad de la luz. Dividir la velocidad de la luz entre 10. ¿Sí? Ya. Entonces, esa tiene que ser la velocidad que alcance. ¿De dónde obtenemos esa información? Tenemos dos opciones. La ecuación 1, vamos a numerarlas. Esta sería la ecuación 1, la de la posición. La ecuación 2, la de velocidad. Y la ecuación 3, la de aceleración. ¿Cuál nos sirve? La primera, ¿verdad? Porque ahí está diciendo la velocidad. Entonces, vamos a escribirla aquí abajo. Vamos a decir que 3 por 10 a la 7 metros segundo tiene que ser igual a la velocidad. Aquí está. Y ya, ¿verdad? De aquí podemos encontrar el tiempo. Decimos que el tiempo tiene que ser igual a esto, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Mande? Así es, ¿verdad? Ok, a ver, díganme, ¿cuánto es eso? ¿3 por 10 a la 7 metros segundos dividido por 9.8 metros segundo cuadrado? ¿Cuánto es? 3.061.224. Ahí otra vez, 3 millones. 3.061.224.49 segundos. ¿Punto qué? 49. 49 segundos. ¿Todos están de acuerdo? Sí. Sí. Pues ya, es eso. El 9.8 no se eleva al cuadrado. ¿El cuál? El 9.8. No. ¿Por qué? No es que de arriba es metros sobre segundo y de abajo metros sobre segundo al cuadrado. No, de hecho, si tú ves las unidades, por ejemplo, si nos fijamos en las unidades, nos queda aquí metros por segundo sobre metros por segundo cuadrado. Si lo expresamos, sería metros sobre segundo sobre metros sobre segundo cuadrado. Así es, ¿no? Después, la división de fracciones se hace medios por medios y extremos por extremos, ¿no? Entonces, déjame mover esto un poquito. Aquí. Entonces, quedaría medios por medios y extremos por extremos. Medios por medios, ¿dónde queda? Numerador, denominador. Bueno, arriba o abajo. Abajo. Medios por medios queda abajo. Entonces, quedaría así y abajo queda metros por segundo. Extremos por extremos, ¿dónde queda? Arriba. Entonces quedaría metros por segundo cuadrado. Este se simplifica con este nos queda con este y nos queda segundos. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Y ya. Ok, ya contestamos el inciso A. Bien. Entonces, dice después, ¿qué tan lejos viajará al hacerlo así? Es decir, si parte del reposo y tiene esa aceleración y viaja durante
3.061.224.49 segundos. ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Hasta dónde llegará? ¿Quién sabe, verdad? ¿Mande? Esa es la pregunta. Sí, ¿quién sabe? ¿Cómo lo encontramos? ¿Qué utilizar? Bueno, la pregunta es ahora, ¿qué ecuación utilizamos? ¿La 1, la 2 o la 3? ¿La 2? ¿Seguros? ¿La 1? ¿Seguros? ¿O la 3? A ver, levante la mano, ¿quién vota por la 1? La de X igual. Aquí está el 1, mira. Yo digo que La 1, ¿quién vota por la 1? ¿Quién vota por la 2? ¿Quién vota por la 3? Bueno, por democracia ganó la 1. ¿No? Es la 1. No, no por democracia. No, lo que pasa es que como nos están pidiendo la distancia que recorre, la ecuación 1 contiene a la posición. Aquí está. Entonces, eso es lo que queremos calcular. ¿Cuál es la distancia después de que sucede ese tiempo? Ese tiempo que calculamos. O sea, no es por democracia, no importa. Entonces, pues eso, vamos a calcularlo. Inciso B. Inciso B, ¿qué nos queda? X es igual a 9.8 metros segundo cuadrado sobre 2 por 3.061.224.49 segundos. Y esto va al cuadrado. Ok. A ver, calculen eso y me dicen cuánto sale. Este problemita está bien para tomar confianza, ¿no? Porque sabemos de dónde salen las ecuaciones, porque sabemos cuál aplicar cuando nos piden, por ejemplo, la posición, la velocidad, ¿no? Bien. ¿Cuánto le sale? Exacto, 4.59 por 10 a la 3. 4.59 por 10 a la 13. ¿Sí? ¿Qué unidades tiene? Según cada metros. Metros, ¿verdad? Porque aquí está segundo cuadrado y este nos va a quedar así, en metros. Entonces, esa sería la distancia que recorre. ¿Sí les hará a todos los demás lo mismo? Sí. Sí, entonces vamos a ver. Para darnos una idea, ¿no? De qué tanto es eso, vamos a escribir esto en kilómetros primero, ¿no? Entonces, esto sería igual a 4.590 kilómetros por 10 a la 10. ¿Sí? O sea, recorrí el punto decimal 3 unidades y le bajé. Ah, no es cierto. ¿Sí son kilómetros? Ah, no es cierto. Sí, a ver, ¿qué estoy diciendo? No es cierto, los engañé. El punto sigue aquí. Cuando pongo kilómetros, ya está incluido el por 10 a la menos 3. O sea, kilómetros es por 10 a la menos 3. Sigue estando así, ¿no? Ok. Entonces, la pregunta es, ¿tenemos una idea de ese tipo de longitudes? ¿Qué longitud será? Bueno, para que nos demos una idea, la distancia entre la Tierra y la Luna es de aproximadamente 384.400 kilómetros. ¿Sí? Entonces, esta distancia vamos a calcularlo. Vamos a decir 4. Bueno, ahora sí le podríamos poner, así serían 4.590
590 kilómetros por 10 a la 7. Ahora sí, porque ya le bajé aquí, cambié el punto decimal y además aquí como le puse kilómetros, ya tiene incluido uno por un factor de 10 al cubo. Entonces vamos a dividir esto entre... Ay, no, vamos a cambiarle todavía más, porque si no, no va a quedar la división. Perdón, no había visto. Esto sería lo mismo que kilómetros, y entonces aquí quedaría por 10 a la qué. ¿Por 10 a la qué? A la 4, así es. Por 10 a la 4. Vamos a dividirlo entre la distancia que hay entre la Tierra y la Luna. A ver, háganlo. 38, 4, 400 kilómetros. A ver. ¿Sí está bien? 1274. ¿No? Ah, perdón. Hijo. A mí me salió 119.406.86. ¿Sí está bien? Ok. Esa cantidad nos dice el número de veces que se recorrería la distancia entre la Tierra y la Luna, ¿no? Ahora, el tiempo que calculamos, eso ya no lo pide el problema, ¿no? Pero el tiempo que calculamos, vamos a cambiarlo a días, ¿no? Entonces tenemos este tiempo y lo vamos a pasar a días. Entonces, si lo queremos pasar a días, eso lo vamos a multiplicar. Ay, caray. Aquí sería 60 segundos, ¿verdad? Es un minuto. Después, 60 minutos es igual a una hora. Y después, un día es igual a 24 horas. Entonces, ese número, ese tiempo que les dio, divídanlo entre 60, después otra vez entre 60 y después entre 24. Y me dicen cuánto le salió. ¿Mandé? Ay, es que ya no puedo porque ya se acabó la hoja de aquí de mi... ¿Cuánto sale? ¿Aquí? ¿Aquí? 1 sobre 60. Sí. Me salió 35.5. ¿Sí? ¿A los demás? Entonces, vean, para que tengamos una idea de la distancia que se recorrería viajando a un décimo de la velocidad de la luz, eso significaría que aproximadamente en 36 días le podrían podrían ir de la Tierra a la Luna y de regreso, esto entre dos, o sea, como, ¿cuánto es eso? Como 60,000 veces. O sea, viajando a un décimo de la velocidad de la luz, podrían ir 60,000 veces aproximadamente entre la Tierra y la Luna. Es una cantidad exagerada, ¿no? Bien. Ok, para que despierten, les vamos a dejar un problema de tarea. Ah, sí despiertan. Ok, este es el que se ve más difícil. No, también está fácil, pero... Okay. A ver. Este se les va a quedar de tarea. También para los que están en casa, ¿eh?
¿O cómo ven que solo se los dejemos a los que están en casa? ¿Sí? Híjole, en lugar de que digan que no, ¿cómo cree, profe? Todos parejos. Para que luego digan que es uno, ¿eh? Te están escuchando, No voy a decir tu nombre, Alondra. Vale. Entonces,